Es el segundo domingo del tiempo ordinario en este ciclo litúrgico. Bienvenido a tu programa Pasión por el Evangelio. Me da mucho gusto que me acompañes en esta ocasión para, como todos los fines de semana, hacer un análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa. El pasaje que vamos a leer hoy con el que comenzamos este tiempo ordinario en este ciclo litúrgico está tomado del Evangelio según San Juan. Y será muy interesante hacer el análisis bíblico porque si te quedas con nosotros y ves el programa te vas a sorprender de lo que uno puede descubrir cuando uno va haciendo un análisis detallado versículo a versículo. Vamos a sorprendernos en esta ocasión descubriendo que hay un verbo que tiene un papel muy importante a lo largo de toda la narración del Evangelio. Un verbo que está relacionado con el sentido de la vista, ver de diferentes maneras, ver desde el punto de vista del hombre, ver desde el punto de vista del maestro, desde el punto de vista del discípulo y desde el punto de vista de Jesús. ¿Qué significa todo esto? Quédate con nosotros y en un momento lo descubriremos juntos. El ciclo litúrgico B se caracteriza por la lectura en la Santa Misa del Evangelio según San Marcos. Sin embargo, en esta ocasión, para iniciar el tiempo ordinario, vamos a leer un pasaje del Evangelio según San Juan. Vamos, como siempre, a hacer la lectura del Evangelio para después hacer un detallado análisis bíblico y terminar con un momento de reflexión y de oración. Vamos a comenzar, como siempre, poniéndonos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio en esta ocasión dice lo siguiente. Estaba Juan Bautista con 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta, y viendo que lo seguían, les preguntó: «¿Qué quieren?». Ellos le respondieron: «Rabí», que traducido significa maestro, «¿dónde vives?». «Vengan y verán», les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Te llamarás Cefas», que traducido significa Pedro. Esta es la perícopa del Evangelio que leemos en esta ocasión, o mejor dicho, esta es parte de una perícopa que leemos en esta ocasión en el Evangelio en la Santa Misa. Y es que la perícopa que nos ocupa hoy es la primera parte de la perícopa que tiene por título El seguimiento de Jesús en el Evangelio según San Juan. Es una perícopa que abarca el llamado de los 4 primeros apóstoles. Pero en esta ocasión en la Santa Misa solo leemos la primera parte que corresponde a Andrés y a Simón Pedro. El contexto inmediato de esta perícopa está formado como siempre por una perícopa anterior y por lo que sucede después en este caso. Lo que sucede antes es el bautismo de Jesús, que sucede cronológicamente, según refiere Juan, un día antes de este pasaje que hoy nos ocupa en la Santa Misa. Un día antes es que Jesús es bautizado en el Jordán por Juan Bautista. Al día siguiente sucede esto que vemos aquí, y la siguiente parte de esta misma perícopa, pues forma parte de este mismo contexto inmediato de este pasaje que estamos leyendo en la Santa Misa, que, como te digo, es el llamado de otros 2 discípulos más. Que, por cierto, uno de ellos se llama Natanael, y llama la atención porque el apóstol Natanael es solamente mencionado en el Evangelio según San Juan y solamente 2 veces. Y una de ellas es precisamente esta perícopa. Natanael, quieren los biblistas que corresponda al apóstol Bartolomé, que aparece también en los evangelios sinópticos, pero en los evangelios sinópticos Natanael no es mencionado. Sin embargo, debe tratarse del mismo apóstol. Pues bien, el caso es que esta parte del Evangelio según San Juan corresponde a una gran sección que tiene por título la primera revelación de la gloria de Jesús. Y ese es el contexto amplio
de este pasaje que hoy leemos en la Santa Misa. Los actores, siempre siguiendo aquí un método sistemático, el siguiente paso es identificar los actores. Los actores que aparecen en este pasaje son primero Juan el Bautista, dos de sus discípulos, uno de ellos es Andrés, el hermano de Simón Pedro, otro de los personajes es Jesús, por supuesto, y el último que aparece es Simón Pedro. Bueno, pues con estos datos vamos a comenzar a hacer el análisis versículo por versículo y te vas a sorprender de lo que podemos nosotros extraer. Al principio dice: estaba Juan Bautista con dos de sus discípulos. Así es como comienza el pasaje en la Santa Misa, en el Evangelio. De hecho dice: al día siguiente estaba Juan el Bautista. ¿Al día siguiente de qué? Al día siguiente del bautismo de Jesús. Entonces estaba Juan Bautista con dos de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba. Y aquí nos llama la atención por primera vez este verbo. Estaba Juan Bautista y dice: y mirando a Jesús. Y lo primero que nos llama la atención es el verbo que se emplea en el Evangelio original en griego para referirse a este mirar de Juan Bautista que mira a Jesús que pasa. El verbo es emblepsas. Y este verbo emblepsas se refiere no solamente a ver a alguien que va pasando, sino que se refiere a un mirar profundo, se refiere a un contemplar. Y es realmente lo que hizo Juan el Bautista, según este verbo emblepsas. Juan el Bautista entonces contempló a Jesús que pasaba. Esa contemplación implica un mirarlo fijamente, un mirarlo con detenimiento, y sobre todo un mirarlo escudriñando en su interior, en el interior de esa persona a la que está contemplando. Es muy importante y no se te olvide este verbo emblepsas, porque lo vamos a ver en un momento también fundamental en este pasaje al final de la historia. ¿Y a dónde va Jesús? No lo sabemos, simplemente dice aquí que mirando a Jesús que pasaba. Es decir, no sabemos de dónde venía, no sabemos a dónde iba, a diferencia de lo que sucedió un día antes, cuando venía deliberadamente al río Jordán a ser bautizado por Juan. En esta ocasión simplemente Jesús pasaba, pero en ese pasar, en ese andar, vemos a un Jesús, eso sí es importante, a un Jesús andando, no a un Jesús estático, no a un Jesús que se quedó pues ahí en la inacción, sino que vemos a un Jesús en movimiento. Y es a este Jesús en movimiento al que contempla Juan el Bautista, y de esa contemplación brotan entonces sus siguientes palabras. Les dice: este es el Cordero de Dios. Otra frase clave aquí es cuando les dice este es. De hecho, el misal dice, o la hojita de la misa dice este es, pero en realidad el Evangelio en griego dice he aquí al Cordero de Dios. Pero este he aquí, nuevamente, el verbo que se utiliza en griego es ide. Y el verbo ide significa ver también. De hecho, la expresión que aparece en el Evangelio en griego es idejo amnos tuteu. Idejo amnos tuteu. Es decir, miren o vean al Cordero de Dios. Ese he aquí, ese este es, en realidad en griego significa vean a este que es el Cordero de Dios. ¿Y por qué llama la atención el empleo de este verbo? Porque lo que estaba haciendo Juan el Bautista era también ver a Jesús, pero verlo con profundidad, es decir, lo estaba contemplando. Y al decirle a los dos discípulos que estaban a su lado, vean al Cordero de Dios, lo que está haciendo Juan el Bautista es traspasar su mirada contemplativa con la que él está mirando a Jesús hacia sus discípulos. Él lo que quiere es que ellos también lo contemplen, que ellos también lo vean, que ellos también se fijen en él, que ellos también pongan su atención en él, que ellos también pongan su mirada en él. Ese es el sentido estricto de este he aquí al Cordero de Dios. Idejo amnos tuteu. Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Fíjate cómo estos dos discípulos siguen a Jesús no por escuchar a Jesús. Jesús todavía no ha enseñado nada, sino que siguen a Jesús en este caso por escuchar a su maestro, Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que les recomienda que lo sigan, pero les recomienda que lo sigan porque es el Cordero de Dios, un Cordero de Dios al que los ha invitado a contemplar también, a ver, a poner la mirada en él.
pongan la mirada en este que es el Cordero de Dios. Y por eso que les dice Juan el Bautista, su maestro, entonces dejan a su maestro Juan el Bautista para irse en pos de Jesús, que será a partir de ese momento su nuevo maestro. Él se dio la vuelta, es decir, Jesús, él se dio vuelta y viendo que los seguían. Nuevamente vemos aquí el verbo ver. Jesús se da la vuelta y los ve. Y aquí la expresión, el verbo en griego es thesámenos. Thesámenos es otra manera, es otro sinónimo del verbo ver, thesámenos. Jesús voltea y los ve, thesámenos. Y en este caso no es una mirada contemplativa, simplemente los está viendo. Es decir, se da cuenta, este thesámenos es un ver en el sentido de darse cuenta. Es muy interesante esto porque estamos viendo el verbo ver empleado de diferentes maneras y en cada ocasión con un sentido diferente. En esta ocasión entonces Jesús los ve con este thesámenos, es decir, se da cuenta que los siguen y les pregunta entonces, ¿qué quieren? Según la hojita del misal dice que quieren, pero en realidad en el Evangelio en griego la pregunta es ¿qué buscan? ¿Qué buscan? ¿Y con qué se busca? Pues también uno busca con la mirada. Fíjate qué interesante cómo la mirada juega un papel fundamental en este pasaje del Evangelio. Entonces es lo que Jesús les pregunta y de hecho más bien los interpela, ¿qué buscan? O sea, se da cuenta, thesámenos, se da cuenta que lo siguen, pues los ve que lo siguen y les pregunta, ¿qué buscan? Y para buscar nuevamente, insisto, para buscar hay que ver. Por supuesto que Jesús sabía lo que estaban buscando. Él sabía perfectamente lo que estaban buscando. Sin embargo, los interpela para que ellos den la respuesta. Eso es muy importante en la relación de seguimiento a Jesús. Jesús ya sabe qué buscamos, Jesús ya sabe qué necesitamos, pero en ocasiones nos interpela para que nosotros mismos respondamos en primera persona y de esa respuesta en primera persona nosotros mismos nos demos cuenta de lo que estamos buscando. Entonces les dice, ¿qué buscan? Ellos le respondieron, Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Fíjate cómo aquí Juan el Bautista, que había sido su maestro anteriormente, no les dijo, ese es el maestro al que tienen que seguir, ese es el Rabí al que tienen que seguir, les dijo, ese es el Cordero de Dios. Y ellos van y desde un principio lo buscan como un maestro. ¿Qué buscan? Pues buscan un maestro. Y fíjate qué maestro tuvieron. No tuvieron nada menos que como maestro a Juan el Bautista. Sin embargo, eso no era realmente el maestro definitivo. Ellos en su interior todavía algo sentían, que se daban cuenta que aunque Juan el Bautista era un gran maestro, no era el definitivo. Y por eso cuando Jesús les dice ¿qué buscan?, ellos lo llaman desde un principio maestro, Rabí. Y entonces le preguntan, ¿dónde vives? Y fíjate la respuesta de Jesús, vengan y verán. Vengan y verán. Y nuevamente vemos el verbo ver, que en esta ocasión en griego aparece como opeste. Este opeste es así como vengan y lo descubrirán. ¿Y con qué se descubre? Pues con la mirada también. Entonces es muy interesante ver todo este juego de formas de emplear el verbo que corresponde a mirar, cada vez con un sentido diferente. Pero nuevamente, todo esto va en esta línea de esta búsqueda. Se busca con los ojos. Vengan y lo descubrirán, vengan y lo verán. Y aquí como que el evangelista o Jesús mismo quizás hablan en cierto misterio, en forma misteriosa, porque no les dice vivo en tal parte. No, sino que como con cierto misterio les dice vengan y verán. Si quieren saber dónde vivo, vengan y verán. Y a nosotros también como lectores del Evangelio, Juan nos deja en este suspenso, pues ¿dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Dónde mora? Y es muy interesante esto porque todo esto va en la línea también juanina de que Jesús puso su morada y habitó entre los hombres. El verbo de Dios se encarnó y puso su morada entre los hombres. Entonces, ese Jesús que no sabemos de dónde viene, a dónde va, este Jesús que va en movimiento cuando lo contempla Juan el Bautista y que le dice a los otros, este es el Cordero de Dios, vean ustedes también al Cordero de Dios y que van en pos de él. Es un Cordero de Dios que está precisamente morando entre los hombres. Y ahí es donde descubrirán estos dos al hacerse sus discípulos que Jesús mora. Jesús mora entre los hombres y es entre los hombres que este Cordero de Dios lleva a cabo su misión. Fueron y vieron dónde vivía. Fueron y vieron dónde vivía. Nuevamente el verbo ver. En esta ocasión nuevamente es ese verbo ide que ya habíamos visto. Aquí dice eidan, la conjugación es eidan. Fueron y vieron dónde vivía. Y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde.
Cuando nosotros leemos el Evangelio, la hojita de la misa dice a las 4 de la tarde, pero el Evangelio habla de la hora décima, que realmente era como se medía el tiempo en aquellos tiempos, o como se medía la hora en aquellos tiempos, o se indicaba la hora en aquellos tiempos. Entonces, las 4 de la tarde era la hora décima. Es muy interesante que sea la hora décima. Según San Agustín, la hora décima era la hora del cumplimiento. Entonces, fíjate cómo en el momento en que estos dos discípulos siguen a Jesús, estos dos discípulos que siguen a Jesús, lo siguen justo en el momento del cumplimiento, en el momento en que las profecías se cumplen. Ya Jesús se está instaurando como maestro, ya ellos mismos lo han reconocido, son los primeros en reconocerlo como maestro, en llamarlo incluso rabí. Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés. Y aquí fíjate cómo en esta expresión se enfatiza lo que yo te había explicado hace un momento. Estos dos no siguieron a Jesús por haberlo escuchado hablar. Y fíjate qué interesante también, a diferencia de la tradición de los sinópticos, en la que estos primeros apóstoles, pensemos incluso en Andrés y en su hermano Simón, ellos acuérdate que en los sinópticos se encontraban pescando y Jesús es el que se acerca a ellos y les dice, dejen sus redes. Según la tradición de los sinópticos, es así como Jesús los llamó, dejen sus redes. Él fue, los buscó, los encontró pescando y les dijo, dejen sus redes. Y entonces ellos lo siguieron. Fíjate cómo en este caso, según la tradición juanina, son estos apóstoles o futuros apóstoles los que andan buscando hasta que lo encuentran. ¿Te das cuenta? Es diferente aquí esta perspectiva. Pero lo que dice aquí Juan, vuelve o subraya lo que yo te había explicado antes, que no lo siguen porque lo vieron hablar, no lo siguen porque lo vieron mucho menos hacer milagros, no todavía, sino que la razón por la que siguen a Jesús es porque su maestro, hasta ese entonces Juan Bautista, se los indicó. Entonces aquí dice, uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús. Entonces, ¿por qué siguieron a Jesús? Porque oyeron las palabras de su maestro Juan el Bautista. Uno de ellos era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Y nuevamente, ¿con qué encuentra uno? Pues uno encuentra con la mirada. ¿Y con qué busca uno? Uno busca con la mirada. ¿Ves? Te digo, el verbo ver, aquí la cuestión de la vista juega un papel muy importante a lo largo de toda esta perícopa, y sobre todo de esta primera parte de la perícopa, que es la que estamos leyendo en el Evangelio en la Santa Misa en esta ocasión. Y le dice entonces, hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Y la expresión en griego es una expresión muy bonita. Es una expresión que dice, eurekamen ton mesian. Eurekamen ton mesian. Eurekamen significa lo hemos encontrado. Eurekamen ton mesian. Hemos encontrado al Mesías. Y esta expresión eurekamen viene de la palabra eureka, que significa lo he encontrado. Recordarás aquella leyenda de Arquímedes que cuenta que aquel matemático e ingeniero Arquímedes griego, pues sentó lo que se conoce como su principio de Arquímedes, según la leyenda, en una bañera. Se metió en la bañera, estaba en la bañera, y ahí fue donde descubrió que se podía calcular el volumen de un objeto en razón del agua que desplazaba cuando el objeto era sumergido. ¿Ves? Si tú tienes un vaso con agua y tienes una piedra y quieres calcular el volumen de la piedra, lo que haces es llenar el vaso y depositar la piedra y ver cuánta agua se derrama, y esa agua que se derrama corresponde al volumen de la piedra que tú quieres medir su volumen. Ese es el principio de Arquímedes en términos coloquiales. Y la leyenda dice que Arquímedes, bañándose, tomando un baño en una tina, fue como descubrió este principio. Y dice la leyenda que cuando, no sé, yo imagino que él, no sé si sumergido en la tina, metía la mano y la sacaba, y metía la mano y la sacaba, y veía cómo el agua se desplazaba, o si fue que el agua se estaba desbordando, y en el momento en el que él se metió en la tina, pues el agua se derramó y se dio cuenta que esa agua correspondía al volumen de su cuerpo. Pero según la leyenda salió corriendo desnudo gritando eureka, eureka, es decir, lo he encontrado, que he encontrado la explicación a ese principio que le estaba buscando acerca de cómo medir el volumen de un cuerpo. Bueno, pues esta expresión eureka
Aquí la vemos en el Evangelio. Eureka menton Mesían. Hemos encontrado al Mesías, así con mucha emoción, con la misma emoción de Arquímedes. Pero fíjate qué interesante, porque pues hay gente que le atribuye esta expresión eureka a Arquímedes mismo, como si él lo hubiera acuñado. Pues es en realidad una expresión en griego que significa lo encontrado, en este caso en plural, eurekamen, hemos encontrado ton Mesían, al Mesías. Hemos encontrado al Mesías. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró, nuevamente Jesús lo miró, pero aquí es muy interesante, aquí está viendo a Pedro, y dice Jesús lo miró, pero nuevamente se emplea aquí el mismo verbo con el que Juan el Bautista miró a Jesús cuando pasaba de camino. Se trata del verbo emblepsas, nuevamente el verbo emblepsas, que significa mirar con profundidad, escudriñar en el interior, contemplar. Y es así como en este caso ve Jesús a Pedro. Fíjate qué simbólico, porque a diferencia del caso de los primeros dos que lo siguen y que él se da la vuelta y los ve y les pregunta qué buscan, en este caso no los ve en el sentido, no ve a Pedro en el sentido de darse cuenta que aquí está Pedro, sino que lo ve con este verbo emblepsas, que significa escudriñar, ver en el interior, contemplar. Y entonces se le queda mirando fijamente Jesús a los ojos, se le queda mirando fijamente a los ojos a Pedro, escudriñando su alma, escudriñando su interior, leyendo su corazón. Y la respuesta o la expresión de Jesús después de escudriñar el interior de Pedro, después de verlo con este verbo emblepsas, es decirle: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Es en ese momento, a través de esa contemplación tan profunda, a través de ese escudriñar el interior de Pedro o de Simón Bar-Yoná, Simón hijo de Jonás, Simón Bar-Yoná, que Jesús se da cuenta que ese en particular es el que un día va a ser su sucesor. Ese en particular es aquel que ha de ser la piedra sobre la que edificará su iglesia. Y es fruto de ese escrutinio, fruto de esa contemplación hacia el interior de Pedro, que Jesús entonces exclama así: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. ¿Y por qué es importante este nombre? ¿Por qué le cambia el nombre Jesús a Pedro o a Simón? Pues porque, como sabemos, en la tradición bíblica el nombre de alguien denota su esencia. Y su esencia denota su razón de ser, denota su misión. Cuando Dios en la Escritura le cambia el nombre a alguien, le cambia el nombre precisamente para que su nuevo nombre refleje su esencia, refleje su misión. Pensemos en Abraham sin H. Cuando Dios lo reconoce como el padre de las multitudes, su nombre cambia por Abraham, que significa el padre de las multitudes. En este caso, por eso le cambia el nombre a Simón, porque él será la piedra sobre la que edificará su iglesia. El mismo nombre de Jesús revela su esencia, Yoshua, que significa el Señor salva. ¿A qué ha venido Jesús? Ha venido para la salvación de los hombres. Pues bien, que este nombre se lo da como fruto de ese escrutinio, de ese ver a Pedro con esa contemplación, así como Juan el Bautista contempló a Jesús al verlo pasar, y de ahí dijo: este es el Cordero de Dios. En este caso Jesús escudriña el interior de Pedro y le dice: tú vas a ser la piedra sobre la que voy a edificar mi iglesia. Como te digo, es una tradición diferente del llamado de los primeros apóstoles en comparación con los sinópticos. En los sinópticos, te digo, están Andrés y Simón pescando, y llega Jesús, él los busca, él los encuentra, él los llama, él les dice: dejen sus redes, y ellos dejan todo y lo siguen. En este caso se trata de hombres que están buscando, y el primero que lo encuentra gracias a la pista que les da Juan Bautista es Andrés. Y entonces Andrés va corriendo donde su hermano Pedro, y es entonces que le dice: Eureka menton Mesían, lo hemos encontrado al Mesías. ¿Y por qué lo hemos encontrado? Porque lo hemos estado buscando y por fin lo encontramos. Lo buscábamos con la mirada, lo hemos encontrado con la mirada. Y es entonces que Jesús le dice a Pedro: bueno, pues ¿quién va a ser? Y en ese momento le revela la esencia de su verdadera existencia. Este es el pasaje del Evangelio, este es el análisis bíblico, la interpretación. Como ves, es un texto fascinante, y pues comparte esta información con tu sacerdote, ¿no? Si tu sacerdote no se percata de este empleo tan exhaustivo
del verbo ver, pero además en sus diferentes variantes, sería muy sabroso que después de la misa te acerques a él y lo comentes con él y reflexionen juntos a este respecto. Ahora, si eres un sacerdote y estás viendo este programa para preparar tu homilía, pues aquí tienes ya un gran material para que desarrolles una homilía que ayude a todas las personas a entender la importancia de buscar a Jesús con los ojos y de finalmente encontrarlos con los ojos, y también la importancia de dejarnos quedar en presencia de Él para que Él mismo nos escudriñe, que Él mismo nos lea a través de nuestros ojos y nos revele cuál es la verdadera esencia de nuestra existencia, nuestra razón de ser, cuál es la misión que Él quiere para nosotros. Y para que nos la pueda revelar, necesitamos ponernos frente a Jesús cara a cara y dejar que nos contemple, dejar que nos escudriñe, dejar que penetre en nuestro interior a través de nuestros ojos y que entonces nos diga cuál es la razón de nuestra existencia. Pues bien, seguramente que has aprendido mucho en este programa, tanto como yo. ¿Qué te parece si en este momento guardamos en nuestro interior todo lo que hemos leído, todo lo que hemos aprendido, y nosotros elevamos ahora a Dios una oración? Te invito, como es nuestra costumbre, a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Te he buscado, Señor, y te he encontrado en el amor, y te he visto en el hermano, y te he tocado en el triste. Te he buscado, Señor, y en la oración he hablado contigo, y en la paz te he abrazado, y en el perdón te he descubierto. Te he buscado, Señor, y en la alegría te he visto sonreír, y en la fraternidad me has visitado, y en la palabra te he escuchado. Te he buscado, Señor, y después de buscarte es cuando me he dado cuenta de que por fin te he encontrado. Gracias por dejarme buscarte, Señor. Gracias por dejarme encontrarte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En verdad que no sabes cómo he disfrutado este momento de reflexión y de aprendizaje acerca de la palabra de Dios contigo. Recuerda que tenemos una cita todos los días a través del programa de radio Semillas para la Vida, que puedes escuchar en tu estación de radio católica favorita o en nuestro sitio semillasparalavida.org. Nos vemos aquí el próximo fin de semana para seguir aprendiendo juntos acerca del Evangelio. Mientras tanto, mi deseo más ardiente es que Dios te colme de bendiciones y que tú mismo seas una bendición de Dios para todos aquellos que te rodean. Nos vemos aquí el próximo fin de semana. Apasionate por nuestra fe.